Quiero, previamente, antes de entrar directamente en el mensaje de esta mañana, a quienes por supuesto ya están conectados a través del sistema, como lo hacemos cada domingo, cada vez que tenemos una reunión, nos conectamos para que hermanos de distintos lugares puedan estar viéndonos. Algunos están imposibilitados por cuestiones de salud y no están viniendo, pero queremos tal vez en un esfuerzo especial, tal vez el próximo domingo, voy a reiterar, denme unos segundos para reiterar el anuncio para el próximo domingo. Cumplimos 116 años, mucho tiempo. El Señor ha sido bueno, nos ha bendecido, nos ha mantenido firmes hasta el día de hoy aquí en este lugar y queremos celebrarlo. Primeramente queremos honrar y glorificar a nuestro Dios, pero también queremos compartir con la comunión de los santos. Así que aquellos que nos están viendo, queremos invitarlo. Próximo domingo entonces tendremos la visita del pastor Tomás Mackey, hijo de nuestra iglesia, actualmente presidente de la Alianza Mundial Bautista. Más de 130 naciones allí están unidas en ese mismo espíritu del cual él tiene el privilegio de ser el presidente. Así que tendrá los mensajes a su cargo. 10 de la mañana en la escuela dominical estaremos todos juntos para escuchar lo que él nos cuente acerca de lo que está pasando en el mundo y él tiene la presentación esa y también después el mensaje central. Y también queremos, por supuesto, el tiempo de comunión, el tiempo de coinonía, el tiempo de compartir la confraternidad, el amor. Y es que terminado eso, vamos a tener nuestro almuerzo de aniversario. El mismo se va a hacer en los salones de aquí al lado, San Martín 1542, propiedad de la iglesia también, y allí estaremos celebrando entonces nuestra fiesta. Queremos invitar a todos, es abierto aún el tiempo del almuerzo. Solamente pedimos dos cosas. Uno, que se anote para que podamos saber la cantidad y la compra de la comida. Eso será hasta el día jueves en la noche. Podrán anotarse a través de secretaría o a través de las hermanas Dorcas que figuran allí en el boletín. Y también saber de que los mayores y hasta los adolescentes solamente pagarán 500 pesos. Los niños no tendrán costo y será entonces un tiempo muy especial. Disculpe que tome este minuto, pero creo que es importante, el tiempo también de la comunión. Tal vez, como se decía en la introducción, hemos pasado tiempos difíciles en este último año y medio largo con la pandemia y tal vez no nos hemos podido juntar. No tendremos todavía el privilegio a lo mejor de abrazarnos, pero sí de poder compartir, y creo que es valioso. Así que le invito para que pueda estar presente entonces en el tiempo de adoración y glorificación al Señor en el culto con el pastor Tomás Mackey y después en la celebración también del aniversario en nuestro almuerzo. Con todo gozo le vamos a recibir y vamos a compartir ese tiempo, Así que sea bienvenido para ese momento especial. Gracias, disculpe esta salidita, pero creía que era necesario. Sabe que no hago anuncio desde aquí, especialmente previo al mensaje. Hemos concluido nuestra primera conferencia misionera, como le decía hace unos segundos. Todo el mes hemos hablado de misiones y de lo que el Señor espera y quiere de nosotros. Este mes queremos dedicarlo a la acción de gracia. Queremos dedicarlos a dar gracia. Una redundancia podría ser gracias por la gracia, ¿no? Gracias por tanta misericordia, por tanto amor, por tanta bendición que Dios nos ha dado a lo largo de 116 años y por eso damos gracias. En la introducción de esta mañana, al comenzar este culto, leí un texto del apóstol Pablo también que nos guiaba a ese desafío de la gracia. Y quiero en esta mañana compartir con ustedes este primer mensaje del mes que tendrá que ver con la gracia. Y el título es Somos lo que somos por gracia. Y quiero invitarle allí que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, solo 2 versículos. Por supuesto que después el mensaje tendrá una buena cantidad de apoyatura bíblica como corresponde para hablar
de este tema tan precioso y valioso como es la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 10 y 11, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo, y su gracia para conmigo no resultó en vano. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, hayan sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Bendice, Señor, tu palabra en este mes que estaremos tributando gloria y honor para ti. Señor, estaremos dando gracia de corazón, emocionados, Señor, por tanta bendición en 116 años. Padre, ahora bendícenos con tu palabra. Haznos entender lo que somos para ti, viviendo en esta tierra, en este tiempo. En tu nombre te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra y nos bendigas a nosotros como oidores atentos a ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo algunas preguntas que van acompañadas con el título, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué somos de Dios y qué somos para Dios? ¿De qué manera eso que somos compromete nuestra vivencia de lo que hacemos? Es como un juego de palabras, un trabalengua, pero tiene mucho que ver con lo que realmente en esta mañana quiero compartir con ustedes. Permítanme, no es común, pero esta va a ser la segunda vez que lo llevo un poco a la historia, ¿no? A lo que serían las efemérides del día, si usted lo quiere ver de esa manera. Tengo una frase para introducirme allí y digo, quienes no conocen su historia están condenados a repetir sus errores. No es frase mía, es una frase pública, pero que refleja un poco la realidad de lo que le quiero compartir como historia. O sea, un día como hoy, en el año 1517, se dio comienzo de manera formal lo que se conoce como la Reforma Protestante. Hace exactamente 504 años, cuando Martín Lutero, el monje, clavó sus conocidas 95 tesis en la puerta de Wittenberg, allí en Alemania. Con este pequeño acto, Lutero desencadenó una serie de eventos y de sucesos que llevaron a lo que se conoce después como la explosión de la Reforma en ese momento. La base de la Reforma estuvo centrada en algo que hemos escuchado muchas veces y se ha predicado desde el púlpito como las 5 solas, o eso es en latín y tiene que ver con solo o solamente. O sea, la Reforma Protestante en alguna manera son los pilares que se discutieron teológicamente en su momento y que los protestantes y los evangélicos levantaron esa bandera como reformadores en ese siglo. Estas 5 son muy conocidas por ustedes, pero vuelvo a repetirla. La primera tiene que ver con solo Cristo, centralidad, solo la Escritura, solamente la Escritura, solo la fe, solo la gracia, que es de lo que queremos hablar en este mes, y solo a Dios sea la gloria. Esto es un poco historia. Un 31 de octubre de 1517 se inició esto. Me reubico más en el tiempo presente, o sea, 504 años han pasado, y ahora, ¿qué es lo que vemos a nivel del mundo? Por ejemplo, en este día también nosotros encontramos que los evangélicos en la hermana país de Chile celebran el Día de los Evangélicos y los Protestantes en honor a la Reforma. Cosa muy interesante porque es aprobada como ley nacional ese reconocimiento y esa celebración. Pero quiero situarme en nuestra amada patria porque nosotros estamos aquí. ¿Ustedes saben qué se celebra este día?
Halloween. En Argentina celebramos Halloween, la noche de brujas o la noche de la oscuridad, como se lo conoce. Continuamos en celebración de que el 2 de diciembre celebramos el día o recordamos el Día de los Muertos. Muchos países lo celebran. Nosotros antiguamente, cuando yo era muy chico, eso era una cosa muy tradicional. No se tocaba música, no se hacía ruido. Y muchas de esas cosas que han ido pasando ya con el tiempo. Pero eso ha quedado instalado en la sociedad. En el día de anoche, en la noche de anoche mejor, en este principio de celebración de Halloween en el mundo, hay países donde le dan mucho mayor trascendencia que la nuestra, pero en la ciudad de Panamá hicieron el famoso juego del calamar, que es una serie nueva que Netflix ha sacado y que está siendo muy promocionada, y que yo les digo a las madres que tienen hijos pequeños, no permitan por ninguna razón que lo vean. Pónganse firme, no permitan que lo vean. Es verdaderamente macabro, es diabólico. Es realmente una serie surcoreana diabólica. Les decía, anoche en la celebración de Halloween en la ciudad de Panamá murieron 5 personas en la práctica de este famoso juego del calamar. Y usted dice, bueno, pero ¿y a dónde quiere ir con todo esto? ¿A dónde quiero ir? Es decirle que los 504 años que han pasado para producir un cambio en la cultura moral y espiritual de aquella época, porque esa fue la razón central. La inmoralidad espiritual primeramente, y anexada a esa la corrupción y la inmoralidad social. No sé si lo ubico después de 504 que estamos viviendo hoy. Tal vez será necesario preguntarle al profesor y doctor Tomás Mackay el próximo domingo si no estamos listos ya para una tercera reforma. Hay cosas duras que han puesto en el Facebook en este día que no valen la pena mencionarlas. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Que estamos repitiendo otra vez lo mismo. La historia nos muestra que cuando no aprendemos, volvemos a cometer los mismos errores. Permítame volver al mensaje porque así es como corresponde. Solamente quería que usted pensara y reflexionara por unos momentos en esto. La historia nos está revelando otra vez que estamos en el mismo pantano de hace 500 años atrás. Seguimos siendo inmorales en el aspecto espiritual, y eso va acarreado con toda la inmoralidad y la corrupción que tenemos en nuestro país y en otros países del mundo. O sea, no somos nosotros la excepción, no somos los únicos, aunque siempre creemos que los argentinos somos los únicos. No. Esto pasa en todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? Así que permítame volver al título del mensaje. El pasaje del apóstol Pablo nos desafía, dice que somos lo que somos de pura gracia por lo que Dios ha hecho en nosotros. En este sentido, la mayor riqueza que nosotros tenemos es justamente de que en su gracia un día Dios nos encontró, nos tocó, nos llamó y hemos comenzado un nuevo proceso de vida. Vivíamos de tal manera que no representábamos lo que realmente debíamos ser. El pasaje del apóstol Pablo, pero dirigido a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 12, refleja claramente lo que éramos en otros tiempos. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo,
No se les permitía ser ciudadanos del pueblo de Dios y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos, el pacto de la gracia, aquello que Jesús estableció. Y termina el pasaje diciendo: ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Es una frase que repito mucho, de que el mundo está sin Dios y sin esperanza. Y realmente vemos la tragedia de la sociedad en estos tiempos. Cosas como esta, y que podemos ver tantas otras que reflejan la realidad de lo que está pasando a nuestro alrededor. La palabra de Dios es sabia, por supuesto. Es la palabra que nos guía, esa sola escritura, solamente la palabra, como parte de las 5 solas de la Reforma Protestante, nos guían. Porque el Espíritu Santo descubre delante de nuestros ojos, primeramente, una realidad espiritual. O sea, ¿qué somos? Y si ustedes están sin Dios y sin esperanza, ya voy a ir a la otra cara de la moneda, que seguramente usted está esperando que cambie. De manera que primero es lo que somos, y como consecuencia de eso se señala en alguna manera el curso de nuestras vidas en el proceso de transformación que Dios hace. Recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos justificados por la fe, limpiados de nuestros pecados, y comienza el proceso maravilloso de la santificación, un proceso que durará todo el resto de nuestra vida. Por eso es que la historia nos muestra cada vez que volvemos hacia atrás y no comenzamos ese proceso en avanzada para que día a día nos parezcamos más a nuestro Señor. En alguna manera, el pasaje cita el pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque en la ley antiguo testamentaria eso no figuraba así. O sea, la ley demandaba en alguna manera conducta, pero no cambio de naturaleza. En este caso, sí. O sea, la realidad espiritual no solo nos lleva al conocimiento, sino a un cambio. Y ese cambio es un proceso permanente. Estamos permanentemente siendo renovados, transformados a la imagen de aquel que nos salvó. Por eso el Señor Jesús es muy claro con respecto al proceso anterior vivido bajo la ley. Dice Jesús allí en Mateo 5 a partir del 43, ¿acaso no han oído lo que dice la ley? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen, de manera que estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Y continúa Jesús, si eres amable con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen esa misma cosa, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, este proceso es un proceso continuo. Y cuando bajamos la guardia, pasa lo que nos pasa. Volvemos otra vez en ese retroceso y en esa caída libre, donde nos vamos yendo cada vez más abajo, perdiendo el sentido de lo que fuimos rescatados. Por eso la demanda del nuevo pacto difiere de las demandas de la ley, porque apela no solo al nuevo nacimiento, sino al cambio. Hay un proceso que necesitamos realizar y que es el cambio. Dios nos enseña a lo largo de su palabra, y el Señor Jesucristo en esto fue muy práctico y preciso, con ejemplos de la vida cotidiana de algunas cosas. O sea, cómo de manera sencilla, con figuras o metáforas, Jesús nos muestra nuestra forma de ser, que nos debe permitir mirar, ver, entender nuestra manera de hacer las cosas. 4 cosas simplemente quiero en esta mañana mencionar con respecto a lo que nosotros somos. Dicho por el Señor Jesús, son muy conocidas, son muy prácticas,
pero creo que necesitamos una y otra vez volver a mirarlas, volver a pararnos, como siempre digo, frente al espejo de la palabra y darnos cuenta que lo que Jesús nos está diciendo, no lo estoy haciendo. Si ya hemos sido rescatados, si ya somos salvos, si ya hemos comenzado el nuevo proceso, bueno, ahora viene la acción. ¿Qué vamos a hacer? La primera cosa que Jesús nos dice es algo muy práctico y común. Dice, somos sal. Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salado? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Es muy interesante ver que la traducción literal de esta expresión, especialmente si usted tiene la versión 60, seguramente allí abierta, la Reina Valera 60, dice, la expresión dice, si la sal se desvaneciere. O sea, la traducción literal sería, si la sal se vuelve necia. Ahora usted entiende que cuando está mencionando la palabra sal, está hablando de nosotros, ¿no? Ustedes son, yo soy, usted es sal de esta tierra. Y la segunda parte dice, no sirve para nada. O sea, la traducción literal sería, no tiene más fuerza, no tiene más poder. Pero cuando usted va, sal y echa y no pasa nada, bueno, porque ahora han licuado tanto la sal que no tiene poder a nada. Bueno, yo sé que muchos no pueden con sal, pero yo no sé cómo sobrevivir sin sal. Pero bueno, cada cual en lo suyo, sigamos adelante. Entonces la traducción sería, si usted y yo nos volvemos unos necios, eso es lo que dice la Escritura, no le estoy faltando el respeto, dice, no servimos para nada, o sea, no tenemos fuerza, no tenemos el poder de Dios ejerciendo en nuestra vida. Nosotros sabemos que la razón de la sal es para dar gusto, salar, dar sabor. Una comida sin sal es bastante difícil, pero sé que hay muchos que ya han aprendido a funcionar con eso. Y está bien, pero no está hablando de la comida, está hablando de nosotros. Entonces usted tiene que trasladar eso, porque la razón de la sal también es preservar el entorno. O sea, en la antigüedad, la heladera, el freezer, era la sal, no había otra cosa. Era la manera en que se cuidaba y se preservaba la comida, especialmente la carne. Ahora, déjeme decirle lo siguiente, que si el mundo no se ha corrompido más al extremo de lo que está pasando al día de hoy, es porque la sal, es porque los cristianos, pocos o muchos que existimos en este mundo, aún todavía tenemos algo de poder, aún todavía tenemos algo de fuerza, aún todavía hemos dejado de ser lo suficientemente necios para actuar como corresponde. Si piensa lo siguiente, si aún Satanás no sigue teniendo la oposición que hasta el día de hoy tiene que ver porque los cristianos hemos estado parados en la brecha intercediendo para que Satanás, el padre de mentira, no se siga llevando más gente a su redil. En alguna manera, usted y yo somos como el Abraham de la época antigua, del Génesis 18, los que han estudiado escuela dominical saben de qué estoy hablando, Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Abraham? Dios dijo, voy a destruirlos. Y allí se paró Abraham en la brecha y dijo, si hubiere 50 justos, por amor a esos, dijo Dios, no los destruiré. O sea que usted y yo estamos parados en la brecha, somos la sal de este mundo, para que no se siga corrompiendo aún más de lo que ya está corrupta. La sal resiste la descomposición y el deterioro. O sea, el mundo se está desgranando en pedazos y los cristianos somos esa sal. Usted y yo, dice el Señor Jesús, son sal de la tierra. Eso también significa que es un llamado a que no nos desintegremos, que no nos perdamos, sino que seamos verdaderamente efectivos. Todos los cristianos somos llamados a vivir en la forma en que Jesús realmente nos desafió.
Jesús dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, no nos está diciendo que esto va a ser fácil, como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpiente e inocentes como paloma. O sea, es necesario este proceso. Sal. Segunda cosa, luz. Dice el pasaje de Mateo 5 del Señor Jesús, ustedes son la luz del mundo y una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en el lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, vuelvo a insistir otra vez, brillen a la vista de todos para que alaben a nuestro Padre Celestial. Al decirnos Jesús estas palabras, en alguna manera nos está confiriendo un alto honor. ¿Por qué? Porque nos está poniendo en la misma altura que Él mismo nos entregó. O sea, allí en Juan 8:12 dice que tendremos la luz de Cristo. Es interesante que citamos a Juan aquí y verdaderamente nos encontramos de que a Juan se le confirió el título de anunciar la luz. O sea, de ser aquel que presentaba el Evangelio como testimonio de la luz. Así dice el pasaje. Ahora de nosotros se dice, ustedes, nosotros somos esa luz. Ahora, ¿para qué sirve la luz? Por supuesto, para romper oscuridad, tiniebla. Y hemos estado hablando de esto en esta mañana, en el comienzo. O sea, las tinieblas, la oscuridad, y ahí póngale la palabra maldad de los hombres. Así de sencillo. O sea, no es tan complicado. Maldad de los hombres. Eso es. Ahora, póngase a pensar que dice que la luz va a vencer la tiniebla, la oscuridad. Eso quiere decir que lo que hemos dicho en el principio, que Halloween, la oscuridad, la noche de bruja, no puede vencer a la luz. Eso es bíblico. Eso no es ninguna especulación, ningún invento. Es lo que dice. O sea, esta celebración famosa de Halloween se estableció por un grupo que ellos entendían, los ancestros, de que el 31 de octubre en la noche venían los muertos a visitar a los vivos. O sea, se conocía como la Shemaín, que significa el final del verano, ¿no? Y estos celtas impulsaban eso. Ahora, eso ha llegado a todo el mundo. Fíjense cómo la oscuridad va copando los lugares. Pregunte usted, ¿la sal está siendo efectiva y está salando este mundo? ¿La luz está siendo suficientemente poderosa para romper la oscuridad, la tiniebla? Efesios 5:8, el apóstol Pablo dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. O sea, esta afirmación que Jesús hace es para reafirmarnos una y otra vez de cuál es nuestra función en esta tierra. La luz que alumbra este mundo es la vida de los cristianos. Así lo anuncia en Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no le comprendieron. O sea, la maldad de los hombres no entendieron eso. No obstante, continúa el pasaje, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine. O sea, eso va a seguir en avanzada, pero la luz puede romper esa oscuridad. Tercera cosa, somos un vestido nuevo. Dice Jesús en Mateo 9:16, además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Si no entiende este proceso de tela vieja y tela nueva, por ahí están los zurras que le pueden explicar qué pasa con una tela vieja, una cortina vieja, con una cortina nueva, si se puede remendar. Antiguamente en el campo hacíamos esos remiendos y cuando se lavaba la ropa, evidentemente eso ocurría. Ahora, ¿qué dice el Señor con esto? El Señor compara aquí al hombre natural, o sea, al hombre
común al hombre sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, con un vestido viejo. Y a nosotros, al hombre nuevo, aquellos que fuimos lavados por la sangre de Jesús, que ahora tenemos salvación y vida eterna, justificación, y estamos en este proceso de santificación. O sea, piense lo siguiente: no se puede poner remiendos espirituales a hombres que no tienen conocimiento de Cristo, que no han aceptado a Cristo, porque es un parche que no va a funcionar. Y mucho me temo que muchas veces pasa eso. Algunos son convencidos de que necesitan tal vez tener algo que ver con Dios. Ahora, hay un proceso bastante interesante que es la conversión, que es realmente abrir nuestro corazón, confesar nuestros pecados y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el nombre nuevo. El otro sigue siendo todavía natural, como dice la Escritura, o el hombre viejo. O sea, la voluntad de Dios con el hombre no es remendar su vieja naturaleza caída, sino dar una nueva naturaleza, de manera que los que han nacido de nuevo tienen una nueva naturaleza. Eso es un vestido nuevo. Vamos a un ejemplo bíblico cortito y rápido. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre, ¿recuerdan? Aquel que pidió la fortuna: dame la herencia, padre, divídelo ya de una buena vez, yo quiero ir y vivir y gozar de la vida. Un ejemplo muy tradicional y muy común de las enseñanzas de Jesús. Y dice que fue, malgastó todo y bueno, finalmente por allá se da cuenta que está perdido, que no tiene comida, que no tiene nada y decide volver. Y cuando vuelve sucede lo siguiente: el padre sale al encuentro y da una orden. Ahora, póngase a pensar, el padre ordenó lo siguiente: quítenle la ropa sucia, rota, toda raída, métanla en el lavarropa, después la pasan al secarropa, la planchan bien, la remiendan y se la ponen a mi hijo. No dijo eso. No dijo eso. O sea, lo que justamente Jesús dijo, refiriéndose al Padre: saquen el mejor vestido y vístanlo de nuevo. Y eso es el nuevo nacimiento. Es que todo aquello viejo queda de lado y todo se hace nuevo. Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Padre se encarga de darnos el vestido que necesitamos. No son vestiduras delicadas para deleitarnos temporalmente en esta vida, sino son los vestidos eternos de gloria que llevarán a este momento, cuando el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, está terminando. Dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre, dice Jesús, y delante de los ángeles. Ese es el resultado final. Esta nueva vestidura es la nueva creación hecha por Dios. Ya no se envejece y ahora es resplandeciente y eterna. Cuarta cosa, el tiempo se me fue. Somos un recipiente nuevo y nadie puede poner vino nuevo en un cuero viejo. Odres, dice la versión de los 60, hablando de la misma cosa. Pues el cuero viejo o el odre viejo se reventaría por la presión del vino y se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. El vino nuevo, en alguna manera, fue derramado en Pentecostés. Usted puede recordar lo que sucedió cuando se produjo ese derramamiento, que los acusaron a los discípulos y a los que estaban allí. Dice: estos están llenos de mosto, o sea, estos están borrachos. Curiosamente, la palabra mosto en griego significa vino dulce, y en las versiones más modernas, vino nuevo, o sea, algo hecho de nuevo, que dice no puede ponerse en un recipiente viejo. Otra vez, de la misma manera en que si andamos en la luz no podemos estar en la oscuridad, que si somos sal no podemos dejar de preservar, que si somos un recipiente nuevo, dice, no puede caber algo viejo, algo malo. Pedro dijo:
estos no están ebrios como ustedes lo suponen. En verdad estaban ebrios, pero no de uva, sino del mosto espiritual, del vino nuevo espiritual, de la nueva vida que Dios había hecho y que estaba siendo reflejada allí. Los cueros viejos no admiten el vino nuevo porque se rompen. Esta era una práctica muy antigua que, según los registros históricos, los mesopotámicos, o sea, de la época de Abraham, ya usaban. Después los griegos lo promocionaron un poco más. En la Odisea de Homero aparece allí. Eso también, como recordar. Y así ya no se usa en estos tiempos. Es algo muy particular. Tengo una, pero no la tengo aquí en esta ciudad, que un día se las voy a traer para mostrar. Es muy interesante. Ahora, eso cuando se deja, dice, se endurece. Y cuando uno pone allí adentro vino, se termina rompiendo. No hay relación entre el vino nuevo y el recipiente viejo, el odre viejo o la vasija vieja. No hay relación entre las cosas espirituales y los hombres naturales, o sea, los hombres comunes. ¿Por qué? Porque dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Eso es lo que pasa. Por eso Dios nos dio una nueva naturaleza para que le conozcamos en todo. Permítame concluir en esta mañana. No solo hemos llegado a hacer algo que Dios quería, sino que además el Señor nos ha dado el ser como un regalo maravilloso por su gracia. O sea, no somos simplemente para ser, para existir, somos con una razón. Sal, luz, vestido nuevo, recipiente nuevo, todos cumplen una función. El mundo está pervertido moralmente, espiritualmente, también la corrupción avanza por todos lados. Las ofertas de oscuridad están al día hoy. ¿Qué somos nosotros? 3 cosas que nos dan la certeza, la seguridad y la razón para poder seguir siendo lo que Dios quiere que seamos. 3 cosas que tenemos a nuestro alcance y que son sumamente valiosas y principales. Lo primero, tenemos la palabra de Dios. Mire, es de poco valor lo que pude haber dicho en esta mañana, de manera personal, o sea, de manera creativa, de algo de la inteligencia. Pero si usted no logró captar esto, estamos en problema. Porque aquí está el centro. Esta es la razón. No importa qué dice el predicador, sino qué dice la palabra. Eso es lo central. O sea, Dios nos guía a través de esa, para un cambio realmente, para discernir cómo vivir en este mundo de oscuridad, de confusión. Debemos dar gracias cada día por su palabra y no olvide leerla todos los días. ¿Sabe cuánto hace de bien a nuestra vida? ¿Cómo arranca nuestro día de una manera totalmente diferente cuando miramos su palabra? Siempre tiene el consejo oportuno. La segunda cosa que tenemos es fe. Cierta vez los discípulos, impresionados por los milagros que el Señor Jesús realizaba, le pidieron lo siguiente: Señor, aumentanos la fe. Más tarde el apóstol Pablo se encargaría de enseñarnos. Así que, hermanos, la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Todo va con todo. Y la tercera cosa, tenemos la esperanza. Nosotros antes no teníamos esperanza, comenzó el pasaje. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora tenemos una esperanza que no nos avergüenza, porque nuestra esperanza es Cristo mismo. Dice Colosenses 1:27 el apóstol Pablo: a estos Dios se propuso dar a conocer el cual es la gloria de la riqueza de este misterio entre las naciones, que Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Esta riqueza es de lo que somos en Cristo, pero eso nos lleva a un compromiso. Tenemos que darle lo mejor, porque cualquiera que tiene algo se le dará aún más y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Tienes una tremenda fe en Cristo Jesús, tienes la palabra de Dios, tienes fe, tienes esperanza, sirve. Y lo que tenemos que hacer es no retenerlo,
sino realmente poder brindarlos a aquellos que están esperando. O sea, no nos guardemos la sal para nosotros, no escondamos la luz, no la pongamos abajo, sino dice, levantémosla, vivamos como hijos de luz, porque eso es lo que el Señor quiere. Vuelvo a citar el Apocalipsis. Vengo pronto, dice el Señor. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. El que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y jamás saldrá de allí. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu casa, poder honrarte, glorificarte, reconocerte, darte gracias por la tremenda salvación que tenemos. Pero en esta mañana, Señor, una vez más hemos sido desafiados a crecer en tu palabra, a conocerte más, a vivir en la luz, a ser un nuevo vestido para esta sociedad, a ser hijos de luz, a hacer aquellas cosas que tú esperas que seamos, Señor. Padre, gracias por la gracia, porque sin ella nada seríamos. Y estamos, Señor, ya en la celebración de nuestro 116 aniversario y queremos, Señor, honrarte y glorificarte y darte gracia, porque hasta aquí nos has ayudado. Pero ahora, Señor, queremos ir más. Queremos, Señor, levantar nuestra vista, nuestros ojos y ver las necesidades de un mundo que está perdido en corrupción, en oscuridad, donde las fiestas paganas, mundanas, no espirituales o espirituales de Satanás son las que están reinando en nuestra sociedad. Haz, Señor, que donde estemos irradiemos la luz de Cristo, que es salvación para todo aquel que cree. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta hora de estar aquí. Ahora bendícenos al regresar a casa, Señor. Gracias por aquellos que nos han visitado en esta mañana. Pedimos, Padre, que los bendigas, que los enriquezcas y estés también con ellos y con aquellos que no han podido llegar por diferentes necesidades. A todos los ponemos en tus manos. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.